Volví antes de lo previsto y la oí alardear de su infidelidad con un colega. No dije nada, pero desde ese momento, tracé mi revancha. Tengo 35 años y estuve comprometido con Camila, que tiene 31. Llevábamos casi 4 años juntos, aunque solo uno comprometidos. Ambos trabajábamos en una firma de arquitectura y diseño bastante grande, con varios equipos y ese clásico café de sala de descanso que todos odian pero igual beben. Camila formaba parte del equipo de interiores. Siempre tuvo un enfoque artístico, obsesionada con los espacios, los colores, y lograr que todo pareciera salido de una revista. Yo, en cambio, trabajaba en la parte estructural. Más números, más cálculos, más presión por cumplir plazos y asegurarme de que las cosas que ella diseñaba no se vinieran abajo. Era interesante trabajar juntos, incluso divertido. En la oficina bromeaban diciendo que éramos la pareja ideal del lugar. Lo que nadie sabía era que incluso los sueños más bonitos pueden pudrirse por dentro. Todo explotó el viernes pasado. Ambos teníamos que estar en la oficina preparando una presentación para un cliente importante, algo grande, una propuesta trimestral para un nuevo proyecto inmobiliario. Todo el equipo estaba motivado. Pero la noche anterior, Camila me dijo que pensaba tomarse el viernes libre. Le pregunté si se sentía bien. Me respondió que estaba agotada, que necesitaba desconectarse un poco. Cansancio mental, muchas noches sin dormir. Nada fuera de lo común, todos estábamos estresados. No insistí, le dije que estaba bien, que descansara, que el fin de semana nos pondríamos al día con el proyecto. Me dio un beso en la mejilla y me agradeció por entenderla. Así que el viernes fui solo a la oficina. Nada extraño hasta ahí. Pero cerca de las 10 de la mañana me doy cuenta de que Iván, nuestro asistente de planificación en obra, tampoco estaba. Es un tipo más joven, con exceso de confianza pero simpático, siempre haciendo chistes y actuando como si fuera amigo de todo el mundo. Él y Camila solían colaborar cuando se cruzaban diseño interior y planificación de sitio. Incluso recuerdo que ella lo recomendó para un ascenso hace unos meses. Se me cruzó por la mente que ambos faltaran el mismo día, pero no le di demasiada importancia. Pensé que él tendría una inspección de obra o una cita médica. Me enfoqué en avanzar con la presentación. Cerca del mediodía empecé a sentirme extraño. No enfermo, pero sí como si algo no estuviera bien. Dolor de cabeza leve, estómago revuelto. Tal vez por no haber comido más que un plátano y tomar ese café horrible. Le dije a mi jefe que no me sentía bien y que saldría temprano. Recogí mis cosas y salí. Le mandé un mensaje a Camila, algo casual: voy a casa, me siento algo mal. No contestó, pensé que estaría dormida. Al llegar al departamento, lo primero que noté fue que la puerta no estaba cerrada con llave. Extraño, porque siempre la cerramos, incluso estando dentro. Supuse que se le habría pasado. Luego escuché voces. No música, no televisión, risas, voces conocidas. Me quedé congelado en la entrada, como si mi cerebro no pudiera procesarlo. Caminé despacio hacia el living y ahí estaban, Camila e Iván en el sofá, ella sentada sobre él, besándolo con confianza, como si llevaran tiempo haciéndolo. No dije una palabra, ni solté mi bolso, ni grité. Simplemente me di la vuelta y salí, como un extraño que se metió en la casa equivocada. Tenía las manos temblando, pero la cara inmutable. Era como si mis emociones se hubieran desconectado. Me subí al auto y manejé. No sabía dónde iba, solo escuchaba en mi mente: aquí no, ahora no, esto no. Terminé en casa de mis padres. Sí, suena ridículo a los 35, pero era el único lugar donde no necesitaba explicar nada. Mi papá solo me hizo un gesto con la cabeza, abrió la nevera, me pasó una botella de agua y se sentó conmigo en el porche. Estuvimos allí, en silencio, viendo los árboles durante 2 horas. 5 minutos después de que me fui, Camila comenzó a escribir. No leí nada. El teléfono vibraba sin parar hasta que la bloqueé. Luego empezaron las llamadas de números desconocidos. Seguramente era ella usando el celular de alguien más. Apagué todo. No necesitaba escuchar nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que fue un malentendido? ¿Que se tropezó y cayó besando a Iván? ¿Que ensayaban para un concurso? No, no quería excusas. Solo necesitaba distancia. No lloré, no grité. Me recosté en el sillón, cubierto con una manta que todavía olía a nuestro perro, y me quedé mirando el techo como si esperara respuestas. En ese momento supe que ya no veía a Camila como mi prometida. Era solo alguien que alguna vez conocí. No estaba cansada, no estaba quemada por el trabajo. Estaba ocupada, solo que en otra cosa. No dormí mucho esa noche, no porque estuviera inquieto, sino porque simplemente me quedé ahí, como congelado, como si mi cerebro hubiese entrado en modo silencioso y no supiera volver. Mi papá no dijo nada al día siguiente. Nunca fuimos de hablar demasiado. Se sentó al otro lado de la mesa con el periódico, como si fuera un sábado cualquiera. Mi madre, en cambio, se movía nerviosa por la cocina. Me preparó desayuno, me puso un café frente a mí como si pudiera reparar el daño. No comí nada. Me quedé mirando la taza, esperando respuestas que no iban a llegar. A eso de las 9:30 me levanté. Solo dije: voy a poner todo en orden. No expliqué más. Mi mamá solo asintió y me pasó un café para llevar, como si fuera a enfrentar una batalla. El camino de vuelta fue corto,
pero cada semáforo me apretaba el pecho, no por lo que iba a pasar, sino porque todo ya había pasado. No iba a discutir, no iba a pedir explicaciones, solo iba a cerrar el capítulo. Me estacioné en nuestro lugar de siempre, apagué el motor y me quedé un momento en silencio, no para prepararme, sino para aceptar que esto era el final. La vida donde Camila y yo planeábamos una boda ya no existía. Subí, la llave seguía funcionando, por supuesto. Al abrir, la vi en el sofá, ropa cómoda, moño deshecho, ojos hinchados, sus calcetines favoritos. Claramente tampoco había dormido. Bien, algo en común, al menos. Se levantó de inmediato. Gabriel, por favor, ¿podemos hablar? No respondí en seco. Tienes una hora para empacar. Vuelvo después del almuerzo. No quiero encontrarte aquí. El silencio se hizo denso, como si hasta el aire se tomara un segundo para procesarlo. Se quedó helada, sin palabras. No sé qué decir, murmuró. Perfecto, respondí. Así no tengo que escuchar nada. Pestañeó como si la hubiera golpeado. ¿Ni 5 minutos? Tuviste tiempo de sobra para decir algo antes de sentarte en nuestro sofá a besarte con otro tipo. Se acercó un paso. Me alejé uno y levanté la mano. No te me acerques. En serio. Se quedó clavada en el lugar. Le temblaba el labio. No quería que esto pasara. Aún así pasó, dije, y salí. Las intenciones no anulan las acciones. Eso fue lo primero que dije cuando ella comenzó a justificarse. Luego empezó con un discurso sobre cómo nos habíamos distanciado, cómo se sentía desatendida. Esa palabra me cayó como un golpe seco. Desatendida. Trabajo tiempo completo. Llevaba meses haciendo horas extra porque estábamos ahorrando para la boda que, según ella, tanto deseaba. Le preparaba café cada mañana, la llevaba de viaje los fines de semana, siempre me interesé por sus proyectos. No fui perfecto, pero desatención, casi me reí. No por gracia, sino por lo patético de todo. Y entonces soltó lo de Iván, que él sí la escuchaba, que la entendía. ¿Así que engañaste porque alguien asintió mientras te quejabas? Increíble, voy a tener que comprar audífonos para todos mis compañeros de trabajo. Entonces, ella se molestó. No seas así, dijo. Estás actuando como si hubieras encontrado a tu prometida besándose con alguien que trabaja a 4 escritorios de distancia. Sí, justo así estoy actuando. Porque eso fue lo que pasó. Hubo una pausa larga. Intentó llorar otra vez, como si esas lágrimas fueran a cambiar algo esta vez. No reaccioné, la miré como si estuviera viendo una pared sin pintar. Ya había visto su verdadera cara. Todo el sentimiento de culpa que intentaba poner sobre mí, simplemente no funcionaba. Cometí un error, susurró. Perfecto, ahora empaca. No se movió. ¿Y a dónde se supone que vaya? No es mi problema. Se le notó la sorpresa. Supongo que después de 4 años juntos esperaba que le ofreciera ayuda, que le diera tiempo o que, al menos, tratara de suavizarle las cosas. Ya no. Tomé las llaves del coche y dije, 1 hora. No me hagas repetirlo. Salí sin mirar atrás. Fui a un pequeño restaurante a unas cuadras, me senté solo en una mesa y pedí huevos con tostadas. No toqué el plato, solo me quedé viendo el reloj del celular mientras pasaba fotos antiguas que aún no estaba listo para borrar. Cuando regresé, ya no estaba. El departamento estaba inusualmente ordenado. Se había llevado hasta las velas aromáticas y la lámpara fea que le había regalado su tía. Mejor, menos cosas que tendría que donar. Agarré una bolsa de basura y empecé a juntar lo que había dejado, joyas sueltas, calcetines perdidos, botellas de champú a medio usar. Todo lo que me recordaba a ella fue directo al pasillo. Entonces recordé la cámara del pasillo. La instalamos el año pasado, después de que alguien robó un paquete de la puerta. Camila sabía de su existencia, pero seguramente olvidó que seguía activa. Abrí la laptop y revisé el vídeo. Ahí estaba Iván entrando, ella abriéndole la puerta, los dos con las manos encima del otro como si no estuvieran a medio metro de nuestros libros compartidos y fotos enmarcadas. Guardé el archivo en un pendrive y lo etiqueté como respaldo. Aún no sabía qué haría con él, pero no iba a ser el tipo al que engañan, mienten y luego desaparece sin decir palabra. No de nuevo. Esa noche me duché, comí medio bagel y me dejé caer en la cama sin hablar con nadie. El departamento se sentía más grande, no mejor, solo más vacío. Y llegó el lunes. Y llegaron ellos. Los lunes ya son difíciles de por sí. Si le sumas una ex infiel y un compañero cobarde, se convierte en una broma sin gracia. Llegué a la oficina cerca de las 8:50. Estacioné como siempre, entré como siempre, pasé mi tarjeta y subí en el ascensor con algunos colegas. Nadie hablaba. Silencio y pantallas. Eso fue lo más cercano a la paz que tuve ese día. Fui directo a mi escritorio, dejé el bolso, encendí la computadora, revisé correos. Había una notificación sobre la presentación trimestral del jueves. Decía que el pitch deck necesitaba un último repaso. Perfecto, ya planeaba hacerlo solo. Y entonces los escuché. La risa forzada de Iván, seguida de un buenos días de Camila, con un tono más bajo de lo normal. Esa voz que pone alguien cuando sabe que lo están observando. Antes saludaba con energía. Ahora sonaba como alguien consciente de que su mundo era de cristal. No los miré. Vi de reojo a Iván detenerse en la entrada del área abierta, como buscándome. Luego fingió interés en su teléfono,
como si de repente hubiera descubierto cómo se usa. Camila iba detrás, más silenciosa que la culpa. Fueron directo a sus escritorios, sin saludos, sin conversaciones falsas. Solo silencio. No voy a mentir, me dio algo de gusto. No quería espectáculo, solo que supieran que no me quebré. La tensión en la oficina era evidente, y aunque nadie decía nada, todos notaban cómo ellos me evitaban como si fuera contagioso, y como yo ni siquiera los miraba. A eso de las 10:30 fui a la cocina por café, costumbre más que necesidad. Me dolía la cabeza, seguramente por no haber comido bien en días y por todo el desgaste emocional. Mientras esperaba que terminara de gotear la cafetera, la puerta se abrió con un chirrido. Por supuesto, Camila se quedó parada como si no esperara verme ahí, aunque ese lugar es tan pequeño como un armario, y el café es lo único que mantiene viva a la mitad del personal. No volteé, se quedó un momento en la entrada, luego dio un paso tímido. ¿Podemos hablar?, dijo en voz baja. No respondí, me quedé mirando la taza como si en ella pudiera leer el futuro. Solo quiero explicarte, lo de la semana pasada no fue. Me di vuelta. ¿No fue qué? ¿No estabas en mi sofá besándote con alguien que llena informes conmigo todos los martes? Se estremeció. No fue planeado, fue un error. Me reí, sin alegría. Eso es increíble. La mayoría de los errores son tropezones o contraseñas mal escritas. El tuyo lo programaste con días libres incluidos. No fue así. Se salió de control. ¿Estaba abrumada? Yo también lo estaba. Y no engañé a nadie. Su voz tembló. No quería hacerte daño. Incliné la cabeza. No querías que yo saliera herido o no querías que te descubriera. Eso la dejó callada varios segundos. Volvió a abrir la boca, pero levanté una mano. ¿Basta? No me hables en el trabajo. No me escribas. No me sigas hasta la cocina. Ahora solo somos compañeros. Nada más. Quiso llorar otra vez, pero ya ni eso me conmovía. Por favor, no hagas esto aquí, susurró. Tú entraste, no yo. Tomé la taza y pasé junto a ella sin volver la vista atrás. Fui directo a mi escritorio, abrí el correo y completé el informe que venía armando desde el domingo, capturas de pantalla, fechas, el vídeo de la cámara. Todo, incluso adjunté la solicitud original de permiso que demostraba que ambos habían pedido el mismo día libre, todo perfectamente documentado. Redacté el correo electrónico, pero decidí no enviarlo todavía, porque la presentación trimestral era el jueves. ¿Y adivina quiénes seguían figurando como parte del equipo que iba a exponer? Exacto, Iván y Camila. No me importaban los chismes, pero sí el momento oportuno. No iba a dejar que todo se desvaneciera en un martes cualquiera sin dejar impacto. Quería que esto se sintiera donde doliera. El jueves por la mañana, todos los ojos estarían puestos en el equipo. Iban a estar los ejecutivos, los clientes y varios socios estratégicos. Era la reunión interna más importante del trimestre. Lo último que la empresa desearía sería que dos personas salieran a exponer mientras cargaban con una bomba de recursos humanos lista para estallar. Así que programé el correo para enviarlo el miércoles a las 4:45, justo antes de terminar el día laboral. El momento perfecto, suficiente para causar impacto, pero sin darles margen para preparar alguna defensa. Todo ese lunes actué con absoluta normalidad. Entregué reportes, revisé las diapositivas de la presentación, incluso felicité a un compañero por el diseño de un modelo en 3D. Me comporté como el empleado ideal. Mientras tanto, Camila e Iván permanecían al fondo de la oficina, murmurando entre ellos, sin atreverse a cruzar miradas conmigo. Evitaban el contacto visual como si temieran que les descubriera un secreto con solo mirarlos. Yo, tranquilo, sin escándalos, sin comentarios. No iba a ser el tipo que ventila problemas personales en el trabajo. Quería que los tomara por sorpresa. Mientras ellos se revolvían en sus sillas, nerviosos, yo conservaba la ventaja, y no pensaba desperdiciarla. El miércoles tuvo una energía distinta. No era ansiedad, sino una cuenta regresiva silenciosa que solo yo podía oír. Llegué a la oficina a las 8:55 con mi café en mano y expresión neutral. Otro día en el paraíso del diseño. Camila e Iván ya estaban allí, inclinados sobre un prototipo como si estuvieran resolviendo una crisis médica. Camila llevaba sus gafas de lectura puestas. Iván masticaba chicle como si eso pudiera disimular la tensión. Ambos fingían calma, pero se notaba en sus gestos que esperaban que el suelo se abriera en cualquier momento. Me senté en mi lugar, conecté el portátil y fingí estar ocupado. Respondí a algunos correos, revisé planos de obra, conversé brevemente con mi jefe sobre un detalle técnico de materiales. Nada que hiciera sospechar, por cierto. En unas horas les arruinó la carrera a dos compañeros. A las 4:45 en punto, envié el correo, sin releerlo, sin titubear. Sabía que contenía todo lo necesario, grabaciones, registros, solapamientos en los turnos, y una nota mía al final que decía algo como,
esto no es por venganza personal. Se trata de mantener un estándar profesional en el lugar de trabajo. Estas dos personas cruzaron límites éticos en horario laboral y han continuado comportándose como si nada hubiera pasado. No pido sanciones extremas, solo responsabilidad. Directo, sin emociones, solo hechos. Cerré sesión y me fui a casa como si fuera un miércoles cualquiera. La mañana siguiente, el edificio tenía ese ambiente particular que se siente antes de una gran presentación. Todos vestían con más formalidad de lo habitual. Menos jeans, más camisas abotonadas. Algunos ajustaban diapositivas, otros verificaban conexiones de vídeo. Parecía que íbamos a presentar ante una agencia espacial. Llegué justo antes de la reunión previa. La presentación comenzaba a las 10, pero la sala de preparación ya se estaba llenando. Camila entró al poco tiempo. Llevaba su atuendo de poder, pantalón negro, blusa blanca, tacones bajos. Se notaba que quería transmitir control, pero sus manos temblaban ligeramente al tomar su botella de agua. Iván la siguió poco después, con un portafolio bajo el brazo, como si quisiera parecer el líder del equipo. Me lanzaba miradas rápidas desde el otro extremo de la sala. Yo fingí no notar nada. A eso de las 9:30, entró Marne, una de las responsables de recursos humanos. De esas personas que siempre sonríen, pero cuya sonrisa parece esconder un despido entre líneas. Recorrió la sala con la mirada, saludó con gestos amables, y luego se dirigió directo hacia Camila e Iván. Les tocó suavemente el codo a cada uno y les dijo: ¿pueden acompañarme un momento? Se levantaron en silencio, sin protestar, sin armar escenas. Solo dos personas caminando hacia el final de su etapa profesional. La sala quedó en silencio. No un silencio escandaloso, sino ese momento incómodo en el que todos notan que algo no encaja, pero nadie quiere ser el primero en comentarlo. Algunos intercambiaron miradas, disimuladamente. Ese tipo de contacto visual que apenas dura un segundo pero dice mucho. ¿Tú también viste eso? Luego, todos volvieron a mirar sus hojas o pantallas, pretendiendo concentración. Yo permanecí en mi asiento, ajustando los apuntes de las diapositivas y tomando café como si no acabara de presenciar una escena sacada de una película escolar. Pasé diapositivas que no requerían revisión, solo por mantener las manos ocupadas. Alguien me susurró: ¿a dónde fueron? Me encogí de hombros. Ni idea. Un becario, desde el otro extremo de la sala, hizo una mueca exagerada de sorpresa. Otro tipo del equipo de renders arqueó tanto las cejas que casi se le cayeron los audífonos. Nadie decía nada en voz alta, pero la tensión flotaba en el ambiente. Era palpable, como si las paredes de cristal amplificaran la intriga. 10 minutos después, entró mi jefe, mitad de un pastelito en la mano, y expresión confundida. Miró alrededor como si hubiera olvidado algo. ¿Dónde están Camila e Iván?, preguntó entre bocados. Alguien cerca del frente respondió: recursos humanos los llamó. Él parpadeó. Se hizo un silencio más profundo. Después, de nuevo, esa ola de miradas cruzadas que nadie se atrevía a interpretar en voz alta. Una de las empleadas se quedó literalmente paralizada a mitad de escribir un correo, con la mirada perdida como si hubiera detectado un error en su sistema. Yo no dije nada, solo golpeé el bolígrafo contra el escritorio, fingiendo que estaba concentrado en elegir paletas de colores o discutir dimensiones de ventanas, cualquier tema seguro que no tuviera nada que ver con lo que en realidad estaba ocurriendo a puertas cerradas. Nadie me preguntó directamente, pero podía sentir como todos evitaban mirarme. No me molestaba que especularan, que todos lo hicieran. Minutos después, Iván se acercó a mí y, sin rodeos, preguntó: ¿estás listo para presentar esto tú solo? Asentí. He estado listo. Y lo decía en serio. Fuimos juntos a la sala de presentaciones. Un espacio amplio, con paredes de vidrio, proyector, una mesa larga y varios ejecutivos cuyos trajes probablemente costaban más que todo mi salario anual. Había directivos de la oficina central, socios principales, algunos representantes de marketing. Audiencia grande. Me acerqué al frente, conecté mi portátil, respiré hondo y comencé. Guié la presentación desde el inicio, expliqué los conceptos clave del proyecto, detallé los objetivos del cliente, desglosé cómo equilibramos el presupuesto y resalté las innovaciones estructurales que habíamos desarrollado. Mostré las visualizaciones que tardamos semanas en perfeccionar. Y no improvisé. La verdad, yo ya venía haciendo el 90% del trabajo. Camila e Iván disfrutaban más de las reuniones y las palabras rimbombantes. Yo era quien se aseguraba de que los planos tuvieran sentido y de que las paredes no se vinieran abajo. Cerré con algunos puntos clave orientados al cliente y una pequeña ronda de preguntas. Los ejecutivos asintieron, hicieron consultas y respondí con tranquilidad. Nadie preguntó por Camila. Nadie mencionó que la cuenta de Iván fue desactivada antes del almuerzo. Cuando regresé a mi escritorio, los rumores ya circulaban. Algunos susurraban, otros se mandaban mensajes discretos por debajo de la mesa. Podías notar quién había atado cabos por la forma en que enmudecían cuando pasaba cerca. A la 1 en punto, recibí un correo de recursos humanos. Solo 2 líneas. Gracias por tu reporte. Hemos finalizado la revisión interna. Se han tomado las medidas correspondientes. Por favor,
Comunícate si experimentas alguna represalia o comportamiento inadecuado. Sin firma, solo un cierre clínico. Me recosté en la silla y me quedé mirando ese correo durante un buen minuto. No porque sintiera alivio, ni tampoco vacío, sino porque, simplemente, se había acabado. Ni Camila ni Iván volvieron ese día. Tampoco al siguiente. Para el viernes, sus escritorios ya estaban vacíos. La dirección no ofreció ninguna explicación. Simplemente desaparecieron, como un proyecto que se abandona sin éxito, sin comunicados, sin despedidas, nada. Al final de esa semana, 2 personas me dieron las gracias. Una diseñadora junior me confesó que siempre sintió una vibra extraña de parte de Iván y que nunca supo cómo decirlo. Otra, del antiguo equipo de Camila, me dijo sin rodeos: hiciste lo correcto. Eso no se puede permitir en este lugar. Le respondí con un simple gracias, como si no hubiera pasado el último mes atrapado en una realidad falsa. Lo curioso fue que no me sentía victorioso, ni orgulloso, solo tranquilo, como si hubieran apagado por fin ese ruido constante que me acompañaba desde hacía meses. Esa noche, al llegar a casa, me senté solo en el sofá, apagué el teléfono, pedí una pizza, puse un vídeo tonto en YouTube y no pensé en Camila ni una sola vez. Bueno, quizá una, pero ya no dolía. 3 días después del incidente con recursos humanos, aparecieron los primeros rastros del entorno de Camila. Era previsible, su silencio tras lo ocurrido había sido demasiado perfecto. El jueves, al volver del trabajo, vi un coche desconocido estacionado frente a mi edificio. Supuse que sería de algún invitado de un vecino. Me equivoqué. Al abrir la puerta del edificio, allí estaba su hermana, sentada en los escalones, como si esperara un coche que la había olvidado. Se levantó en cuanto me vio. Gabriel, ¿podemos hablar? Seguí caminando sin detenerme. No, respondí mientras abría la puerta. Ella entró detrás de mí. Sé que estás molesto, pero por favor. Ella está destrozada. Llora todos los días. Me reí. De verdad me reí. Debería llorar. Tal vez así aprenda lo que significa enfrentar las consecuencias. Megan no tomó bien mi sarcasmo. Iban a casarse, Gabriel. ¿Ni siquiera puedes hablar con ella? Ya con el bolso sobre la mesada de la cocina, respondí sin mirarla. Ella hablaba, sí, pero no conmigo, y jamás sobre lo que importaba. Entonces intentó apelar a la lástima. Sabe que se equivocó, pero no tenías que hacer que la despidieran. Ahí me detuve. ¿Eso vamos a decir? Yo no la despedí, Megan. Se despidió sola cuando decidió convertir su jornada laboral en una ruleta sentimental. Las decisiones tienen consecuencias. Y si viniste a culparme por haber puesto un límite, estás perdiendo el tiempo. Parpadeó, sorprendida por mi tono. Ella está sufriendo. Encogí los hombros. Yo también sufrí, y aún así seguí trabajando, siendo respetuoso con todos. Que intente hacer lo mismo. Intentó decir algo más. Probablemente alguna frase ensayada sobre el perdón o que todos cometemos errores. Pero ya me acercaba a la puerta. Es hora de irte. ¿De verdad me estás echando? Sí, igual que la eché a ella. Hay que ser coherente. Se fue murmurando algo sobre lo frío que yo era. No le rebatí. Mejor frío que manipulado. Al día siguiente, el ambiente en la oficina se sentía más liviano. No por algún milagro, sino porque por fin ya no tenía que fingir. No más silencios incómodos en los pasillos. No más dudas sobre quién sabía qué. No más miradas de lástima. Pero ocurrió algo inesperado esa tarde. Estaba en la impresora esperando unos planos cuando se me acercó Brooke, una arquitecta paisajista. Siempre fue callada, eficiente, y fanática de esas mezclas raras de frutos secos que lleva a las reuniones. Nunca habíamos hablado mucho, solo lo típico. Me entregó un documento y preguntó: ¿tienes un minuto? Asentí, y salimos juntos a la pequeña terraza del edificio. No había nadie más, solo nosotros y unas plantas en macetas que parecían estar medio muertas sin importar la estación. Brooke se apoyó en la baranda y dijo: quise decir algo el día en que todo explotó, pero no sabía si era mi lugar. Eso sí llamó mi atención. ¿Decir algo sobre qué, Camila? Pregunté. Ella solo respondió con un suspiro, seguido de un nombre: Iván. No dije nada. Me limité a escuchar. Vi cosas, continuó, pequeños detalles, como lo rozaba al pasar, como si no importara, como desaparecían juntos después de reuniones. Una vez los vi subirse al mismo coche. Dijeron que iban a diferentes sitios, pero no sonó creíble. ¿Y por qué no me lo contaste? Pregunté sin reproche, solo con curiosidad. Desvió la mirada. Pensé que tal vez estaba exagerando, o que no era asunto mío. Además, tú parecías feliz y no quería ser esa persona. Asentí en silencio. Lo entiendo. Entonces añadió, con voz firme: lo siento, no te merecías eso. No había compasión en su tono, solo verdad. Y esa verdad pesó más que todas las disculpas ensayadas de Camila. No pretendía arreglar nada. Solo quería que supiera que lo había visto, que me había visto. Y eso bastaba. Nos quedamos ahí un rato más, en silencio, contemplando el estacionamiento como si fuera un jardín zen. Esa noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Estuve a punto de ignorarla,
pero contesté. Era Lena, directora de una firma con la que habíamos colaborado en un proyecto meses atrás. Me dijo que alguien de su equipo estuvo en la presentación que hice en solitario la semana anterior y que quedó impresionada. ¿Estarías dispuesto a hablar sobre un puesto como diseñador principal?, preguntó. Intenté no sonar sorprendido. Claro, sí, me interesa, respondí. Prometió enviarme los detalles esa misma noche. Colgué, me dejé caer en el sofá y me quedé mirando el techo. De pronto lo entendí. No estaba atrapado. Esto no era un final, ni siquiera un callejón sin salida. Era simplemente una puerta cerrándose en un pasillo donde ya no tenía que estar. Más tarde, mi madre me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Le respondí, sí, en proceso. Me contestó con un emoji de corazón y una foto antigua de nuestro perro dormido en el porche. No sé por qué, pero esa imagen me dio una calma que no sentía desde hacía semanas. Poco antes de dormir, otro mensaje. Número desconocido. El texto: te extraño. No sé cómo arreglar esto. No sé siquiera si puedo, pero te extraño. 5 líneas, sin nombre, algo digno de un guión melancólico. Pensé en eliminarlo, pasar el dedo y hacerlo desaparecer, como todo lo que estaba relacionado con ella. Pero no lo hice, no porque me importara lo que dijera, sino porque quería ese recordatorio, de quién era ella realmente cuando pensaba que nadie miraba, y de que yo no merecía ser el plan B de nadie. Ese fin de semana revisé la propuesta de la nueva empresa. Era sólida, mejor salario, rol principal, más libertad creativa. Estaban abriendo una sede a solo hora y media de distancia. Una oportunidad de comenzar desde cero, lejos del fantasma de Camila. Acepté. El lunes presenté mi renuncia con 2 semanas de anticipación. Sin drama. Mi jefe fue comprensivo. Me preguntó si quería hablar del motivo. Le dije que era momento de empezar algo nuevo. Asintió. Lo entendió. El miércoles me crucé con Brooke en la cocina de la oficina. Mismo paso tranquilo. Misma bolsita de frutos secos. ¿Así que si te vas?, dijo. Sí, es momento de reiniciar. Apoyó los codos en la encimera y me dedicó una media sonrisa. Me alegra. Mereces estar en un lugar donde no tengas que mirar por encima del hombro. Solté una risa breve. Sí. Ya me cansé del modo vigilancia. Entonces dijo algo que se me quedó grabado. Hay personas que solo muestran su verdadera cara cuando piensan que no te irás. Y tenía razón. Camila contaba con eso. Con que yo seguiría, que buscaría respuestas, que pediría una conversación de esas que terminan con una reconciliación forzada bajo una luz cálida. Pero yo no estaba en esa película, y no iba a regalarle esa escena. Cuando llegó mi última semana, empaqué mis cosas con calma. Me despedí de quienes realmente me importaban. A algunos les pasé mi correo personal, a otros, no. No todos tenían que venir conmigo a esta nueva etapa. Esa noche me tomé un café con Brooke. No era una cita, solo 2 personas soltando peso. Me preguntó si me sentía enojado o aliviado. Ambos, dije, pero sobre todo, libre. Ella asintió, comprendiendo sin pedir explicaciones. Hablamos de tonterías del trabajo, del día que el microondas casi provoca un incendio, de esa reunión donde Iván dijo mal la palabra balaustrada 3 veces. Reímos, y fue una risa auténtica, sin necesidad de cubrir otra emoción. Luego, ella me miró y dijo, nunca te lo dije antes, pero siempre me pareció que ella hablaba de ti de forma extraña. ¿Extraña cómo? Como si intentara convencerse a sí misma de que eras increíble, más que convencer a los demás. Hacías cosas buenas, y ella las minimizaba o se burlaba. Pensé en eso, en cuántas veces estuve ahí para Camila, y cómo ella lo trataba como algo trivial. Esas pequeñas señales que se vuelven patrones. Momentos donde el amor parecía solo de ida, y yo no tenía las palabras para explicarlo. Sí, dije, eso suena bastante acertado. Brooke me regaló una sonrisa distinta. Una de esas que uno da cuando alguien por fin arma el rompecabezas después de meses mirando las piezas del revés. No hablamos de lo que vendría. No hizo falta. La semana siguiente me mudé a un departamento más pequeño, cerca del nuevo trabajo. Espacio limpio, sin decoraciones compartidas, sin fotos que sacar, solo un sofá, un televisor, una cama, y silencio. Un buen tipo de silencio. Esa primera mañana preparé café y me senté a tomarlo sin revisar el móvil, sin esperar mensajes que no quería leer, sin el temor de entrar a una oficina donde mi ex fingía que yo no existía. Solo yo, tranquilo. El mensaje de Camila seguía ahí, sin leer. Finalmente, lo borré, sin ceremonia, sin despedidas, solo desapareció, y, en ese instante, sentí que la última pieza encajaba. Ya no era Gabriel, el tipo que fue traicionado. Era Gabriel, el tipo que se fue.